El Imperio Otomano fue uno de los más vastos y duraderos de la historia. Este es recordado no solo por sus conquistas militares y su esplendor cultural, sino también por una estructura política y social que aseguraba un control sobre millones de personas durante siglos. En este imperio, la figura del sultán era la más importante. Este gobernante encerraba una serie de enigmas y mitos que lo hacían inviolable. ¿Pero qué hay de cierto acerca de su carácter absoluto? ¿De dónde provenía su poder? ¿Qué límites tenía el poder del sultán y cuál era el grupo de funcionarios que rodeaba al gobernante en la toma de decisiones? ¿Cómo era la estructura del Imperio Otomano desde adentro y por qué se administraba de una manera despótica? ¿Acaso en la práctica había alguien que gozara de mayor poder que el sultán? ¿Qué papel jugaba la población en todo esto? Quédate aquí para descubrirlo, solo en Toby Curioso. El sultán, el poder absoluto. Empecemos por explicar la figura del sultán. Este no era solo un rey, era el califa del Islam, es decir, el líder supremo de la comunidad musulmana Umma, ya que era considerado el sucesor político y espiritual del profeta Mahoma. Asimismo, era considerado Padishah o emperador y señor de los dos continentes y de los dos mares. Todos estos títulos simbolizaban su autoridad tanto terrenal como en el plano espiritual. El poder que ejercía el sultán era absoluto, porque era el máximo líder militar, político y religioso. Asimismo, era un poder teocrático, ya que su gobierno lo ejercía como una figura casi divina que había sido elegida por Alá para gobernar. ¿Por qué el sultán era considerado un monarca despótico? El sultán era considerado un monarca despótico, ya que su estilo de gobierno era bastante duro y fuerte. Esta palabra viene del griego despotés, el cual hace referencia al poder que ejerce un amo sobre su esclavo, es decir, un poder autoritario y opresivo. En teoría y en la práctica, el sultán era dueño de todos sus súbditos y propiedades dentro del imperio y podía disponer de ellos a su arbitrio. El sultán, como líder del imperio, poseía tres poderes claves: el legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, era el jefe del Estado. Podía emitir leyes llamadas canún y era el juez supremo en casos importantes. Sin embargo, este inmenso poder debía amoldarlo a la ley Sharia, o sea, el código de conducta que regula varias facetas de la vida de los musulmanes, junto con el Corán. El título de sultán era hereditario y se legaba a través de la ley del fratricidio, es decir, el último hijo que quedara en pie a través de la matanza entre hermanos. El poder del sultán era demasiado inmenso en una época donde el feudalismo entraba en decadencia. El diván imperial o la corte otomana. El sultán no gobernaba solo en el imperio, también era asistido por el diván, que era un consejo de altos funcionarios que discutía asuntos de Estado y tomaba decisiones clave. Los principales cargos del diván eran los siguientes. Primero, tenemos al gran visir, quien era el segundo al mando después del sultán. Este era el jefe del gobierno y manejaba la administración del imperio. Representaba al sultán en asuntos de Estado, lideraba el Consejo de Ministros y supervisaba la recaudación de impuestos del imperio. Únicamente debía rendir cuentas al sultán. También encontramos a los visires, quienes eran ministros que ayudaban al gran visir en temas muy específicos, como finanzas, justicia, asuntos exteriores, guerras, entre otros temas que generaban el desarrollo del imperio. Otra figura de relevancia era el Kadiasker, quien era el juez supremo encargado de asuntos legales y judiciales dentro del imperio. Existían dos principales, el Rumelí y el Anadolu. El primero tenía su jurisdicción sobre las regiones europeas y el segundo sobre las regiones asiáticas. Ambos eran subordinados del gran visir. El Kadiasker podía nombrar jueces en las diferentes provincias y ciudades del imperio y podía resolver apelaciones de decisiones judiciales.
Por otra parte, dentro del gobierno también se destacaba el Defterdar, que era el ministro de Finanzas, responsable de las finanzas y el tesoro imperial. Y por último, tenemos al Nizamzi, que era el responsable de los sellos imperiales y los documentos imperiales. A todos estos funcionarios y a los gobernadores se les daba el tratamiento de Pasha, que significaba excelencia o señor, y era una manera de referirse a ellos con respeto. El diván generalmente servía para aconsejar al sultán en todos los asuntos imperiales, pero este último era quien tenía la última palabra en todos los sentidos, ya que era un monarca absoluto. Las provincias del imperio. El imperio otomano era demasiado enorme, abarcaba desde Europa, Asia y África. Para mantener el control de la administración, se optó por dividirlo en provincias llamadas vilayets y subdivisiones más pequeñas llamadas sanjaks. Es decir, el Imperio Otomano funcionaba al estilo de un Estado federal, donde cada una de las provincias gozaba de una completa autonomía en sus asuntos. Esta organización era muy propia de los grandes imperios, como fue el ejemplo de Roma, que también funcionaba a través de este sistema de protectorados. Los vilayets eran gobernados por autoridades que recibían el nombre de beylerbeys, quienes representaban al sultán en la provincia y supervisaban la administración de justicia y defensa. También estaban los sanjaks, una división territorial más pequeña, gobernados por los sanjatbeys. Y por último estaban los timars, los cuales eran pequeños feudos rurales otorgados a soldados y oficiales en su retiro. Los gobernadores provinciales estaban bajo la directa supervisión del gran visir y del sultán, y no podían actuar de manera independiente. Por ejemplo, en la serie El Sultán tenemos el personaje ficticio llamado Marco Coglio Balibey, quien llegó a ser Berlebey de la región de Rumelia. ¿Cómo era la justicia del imperio? La justicia era un pilar fundamental del gobierno otomano. Los cadis o jueces locales tenían la labor de asegurar el cumplimiento de la ley sharia y de la ley imperial de manera correcta. Estos tenían presencia en todas las provincias otomanas. Aparte de administrar justicia, también realizaban funciones notariales, como supervisar el registro de nacimientos, matrimonios y propiedades. Sus decisiones podían ser revisadas por el cadiasker o en última instancia por el mismo sultán. Esta estructura aseguraba que incluso en los rincones más remotos del imperio, la ley otomana permaneciera firme. La organización militar. La estructura política del imperio era una cosa, pero no es posible dejar a un lado la estructura militar, ya que gracias a esta se logró la expansión y los triunfos del gran imperio. Dentro de las fuerzas militares del imperio teníamos los sipajis, la caballería feudal que controlaba los timars y mantenía el orden en las provincias. Y por supuesto, los genízaros, la fuerza élite y más mortal del imperio, sobre la cual tengo un video aquí en mi canal para que lo veas. El ejército también funcionaba como un mecanismo de control interno. Cualquier rebelión en alguna provincia sería sofocada por las tropas imperiales controladas únicamente por el sultán. La estructura del Imperio Otomano tuvo grandes cambios con el paso del tiempo. Para los siglos XVI y XVII, los sultanes empezaron a delegar más poder en la figura del gran visir, sobre todo en tiempos de crisis. El poder se volvió mucho más centralizado, sobre todo en el periodo Tanzimat. Y ustedes se preguntarán, ¿qué papel juega el pueblo o la sociedad en general en el mundo otomano? Pues bien, la sociedad otomana estaba estructurada bajo un sistema jerárquico de clases sociales, cuya participación e influencia en el Estado era limitada. Estaba la clase alta, conformada por el sultán, su familia, los altos funcionarios y el clero islámico. La clase media, conformada por comerciantes, artesanos y funcionarios de rango medio. Y por último, encontramos la clase baja, compuesta por agricultores, campesinos y trabajadores urbanos. Los derechos y deberes de la población eran variables, dependiendo de la posición social, religión y región donde habitaban.
pero el Estado debía garantizarle a toda la población la seguridad contra amenazas externas y crímenes internos. En cuanto a la libertad de cultos, aunque la religión oficial era el Islam, las diferentes comunidades cristianas y judías podían practicar su fe bajo el sistema millet. Y en cuanto a la administración de justicia, cualquier ciudadano del imperio podía acudir ante los cadis para obtener justicia y resolver las disputas, con aplicación de la ley de forma imparcial. Por otra parte, en cuanto a las obligaciones, todo ciudadano debía pagar los impuestos al Estado y los no musulmanes debían pagar el impuesto de protección para no musulmanes llamado jizya y el zakat, impuesto islámico. Si bien es cierto, la mayoría de los ciudadanos no participaban directamente en la política, ya que los cargos eran hereditarios, estos en ocasiones podían tener cierta influencia a través de protestas, cuando se establecían impuestos excesivos o cuando los funcionarios abusaban de su poder. Aunque estas revueltas eran esporádicas, ayudaban a moderar las políticas dentro del imperio. También tenían interacción con funcionarios locales para solucionar los diferentes problemas sociales. En cuanto a los comerciantes, estos tenían un papel importante, ya que se organizaban en gremios para proteger sus intereses frente al Estado. Percepción de la población. La mayoría de la población veía la estructura otomana como algo natural, ya que este orden era preestablecido por la divinidad. El sultán era percibido como una figura superior y protectora del Islam, justificando las clases sociales bajo principios religiosos y culturales. Los musulmanes consideraban al sultán el califa de su fe, y las minorías religiosas aceptaban la dominación otomana a cambio de cierta autonomía que ofrecía el sistema millet. En general, el sistema aparentemente tenía una imagen de justicia, ya que se garantizaba la imparcialidad de los jueces frente a todos los ciudadanos. Pero no todo era libertades y derechos. En el Imperio Otomano también había esclavos, y estos podían ser prisioneros de guerra, personas compradas o secuestradas, o niños del sistema de Pshirme. En todo caso, este tema podría ser abordado en un próximo video debido a su complejidad. Como pudimos ver, el Imperio Otomano tenía una estructura social y política bastante compleja, muy propia de su época. Los principios y valores de aquel entonces distan mucho de lo que conocemos hoy en día como sociedad. Esta organización política jugó un papel importante, lo que permitió la continuidad de este imperio por muchos siglos. Si bien el papel de la población era limitado, este sistema era aceptado debido a la idea teocrática que existía respecto al Estado y la sociedad. Una sociedad marcada por las desigualdades y la esclavitud. A propósito, si quieres saber acerca de una de las formas de esclavitud en el imperio, te invito a que veas mi video donde hablo acerca de los eunucos, todo lo que debes saber acerca de ellos. Por lo pronto, te agradezco que hayas visto este video. Si tienes algún tema especial para abordar, con mucho gusto déjamelo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale like y comparte. Poco a poco vamos subiendo, pero esto solo es posible gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima entrega de Toby Curioso.